Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Sea y damos inicio a un nuevo programa de Conversando en Red, diálogo sobre la maternidad y la niñez, donde en esta oportunidad abordaremos un tema que habla de la participación social, no solo de los padres, madres, tutores o jefes de hogar, sino que también de los más pequeños de la casa. Este tema se titula Acompañamiento Psicosocial Integral. Bueno, recordamos que Red Colaborativa es una red que reúne a organizaciones civiles en pos del cuidado de la niñez temprana a través del acompañamiento a la mujer con embarazo en situación de vulnerabilidad, al niño y niña y su entorno familiar y social. Bueno, para abordar el tema de hoy se hablará de dos metodologías de trabajo que nos permitirán entender las siguientes perspectivas. Una perspectiva desde el cuidado del menor y otra que trabaja con la gestión y vinculación con el medio. En esta ocasión contamos con la presencia de dos especialistas que trabajan día a día en esta temática. Por un lado tenemos a Belén Valdés, psicóloga y gestora territorial de la Casa El Encuentro de la Pintana. Qué gusto tenerte acá, Belén. Bienvenida. Muchas gracias, Nicolás. Sí. Gracias a ti por tu participación. Y por otro lado contamos con la presencia de Julia Cerda, trabajadora social, encargada del Centro de Familia y Comunidades de Cefacom, de la Universidad Tecnológica Metropolitana, o mejor conocida como UTEM. Un gusto saludarte también, Julia. Bienvenida. Gracias, muchas gracias a Nicolás, a la organización y a la red colaborativa. Sí, gracias a ti. Y bueno, para introducir brevemente sobre estas organizaciones, contamos que la Casa del Encuentro es una organización preocupada de que niños y niñas entre 0 y 6 años puedan encontrarse y compartir con sus pares y adultos en un espacio tranquilo, seguro y acogedor, con el fin de que puedan participar y desplegarse libremente en un ambiente de socialización temprana. La idea es acompañar a los niños y niñas en sus primeras experiencias sociales. La Casa del Encuentro está inspirada en el dispositivo interdisciplinario francés conocido como la Casa Verde, donde en 1979 un grupo de psicoanalistas y educadores se reúnen para dar la vida a un espacio abierto a los niños, niñas y sus celebridades, cuidadores, con la finalidad de promover la socialización temprana y prevenir las angustias y ansiedades propias de los tiempos de crianza, dando así un puntapié de inicio a la Casa de Encuentro. Por otro lado tenemos al Centro de Familia y Comunidad o Cefacom, perteneciente a la Facultad de Humanidad y Tecnología de la Comunicación Social de la UTEM. Este centro es una unidad de gestión y vinculación con el medio. Se distingue por la calidad de su trabajo en pro del mejoramiento de las condiciones de vida de las familias y comunidades reconocidas por la capacidad de sistematización de su práctica. Cefacom es un programa que ofrece diversas prestaciones de apoyo e intervención psicológica y psicosocial a todos los estudiantes de la UTEM, que sean derivados por las distintas instancias de la universidad o que acudan espontáneamente a consultas del centro, y que generalmente presentan problemáticas psicológicas o psicosociales complejas. En caso de ser necesario, la intervención también abarca a miembros de su familia. Muy bien, pues ¿qué les parece? Estoy bien con la descripción, si ustedes me corrigen, ¿no? Si no cuadra con lo que ustedes entregan. ¿Mm? Que Cefacom también está abierto a la comunidad externa. Perfecto, muy bueno eso. Yo creo que lo vamos a abordar un poquito más adelante, Julia, porque de hecho te tengo una pregunta, pero muy bueno que lo menciones, porque acá se da como exclusividad a los estudiantes de la UTEM, pero como tú dices, está abierto a la comunidad en general, ¿cierto? Sí. Perfecto. Bueno, les recuerdo a todas las personas que están participando en esta charla en vivo que todas sus consultas y comentarios son muy bienvenidos y que los pueden realizar en la página de Facebook Red Colaborativa, sección comentarios. Muy bien, pues les doy la bienvenida nuevamente. Julia, Belén, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, Todo bien, gracias. sí. Qué bueno, me alegro mucho. Comenzaremos con este conversatorio y planteando algunos temas. ¿Okay? Temas como por ejemplo, y se los pregunto, ¿cómo se lleva a cabo el trabajo y cuáles son las acciones claves de su quehacer? Me refiero a la acogida, al acompañamiento, a contención, por ejemplo. Iniciemos contigo, Julia. Sí, mira, nosotros trabajamos por demandas espontáneas y también por derivaciones. Con las demandas espontáneas que cuando nuestro estudiante o la comunidad externa sabe de nuestra existencia, porque estamos en Instagram, en página web, en Facebook,
¿cierto? Y tenemos también el boca a boca que se llama porque ya hemos atendido juventudes de los territorios, hemos atendido madres, colegios. Los colegios son también de los colegios de toda la comuna y las redes de infancia y adolescencia, y entonces tenemos ahí trabajo que hemos hecho con las comunidades, con las unidades vecinales, y entonces cuando ellos nos conocen, ellos nos hacen, ¿no es cierto?, una demanda, y nosotros lo que hacemos hoy día, ¿no es cierto?, antes lo hacíamos como físicamente y a través del correo y a través del teléfono, pero hoy día ha sido un momento especial que yo creo que es importante señalar, que estábamos acogiendo a través de las redes sociales, ¿no es cierto?, a través de los correos, a través de alguien que le dice, bueno, ahí te pueden atender porque algo te pasa. Y es que eso que pasa a veces tiene que ver con una situación de una madre que está preocupada porque su hijo no está funcionando como ella cree, ella se siente angustiada, los padres también, a veces también en situaciones de parejas que tienen situaciones de momentos de violencia a través de especie de enclaustramiento que hemos tenido en la familia, entonces sufren situaciones que lo hacen salir de su cotidianidad, y entonces las personas saben que hay que buscar ayuda, y en esa búsqueda de ayuda, ¿no es cierto?, aparecemos de repente el Centro Familia. Hace 14 años que estamos acogiendo las necesidades de la familia, y efectivamente decimos familia porque si bien puede acudir un adolescente, una madre, un padre, ¿no es cierto?, a veces una persona adulta, lo que hacemos es, primero, trabajar con ellos un primer acogimiento, ¿no es cierto?, para que la persona entienda, comprenda qué está sucediendo. Y segundo, cuando ya hacemos el acuerdo que vamos a trabajar y hay una voluntad de las personas de trabajar, vamos centrándonos, a veces son problemas a veces de identidad, por ejemplo la etapa juvenil, que le están pasando algunas cosas, que no sabe cómo reaccionar al encierro, que tiene que integrarse a las clases online y no sabe cómo, y a veces está contenido en esas clases y no entiende de las clases. A veces también una mujer que llora sola porque como su marido está lejos trabajando y se tuvo que ir lejos y está sola en soledad criando un hijo en una pieza porque ella tiene una condición de inmigrante y no puede hacer otra cosa. Entonces el estar, el acoger, luego el conversar en una primera instancia a través de la teleasistencia o el teleacogimiento, la teleconsulta, que yo creo que esas son las áreas hoy día nuevas para las instituciones que estamos haciendo los acogimientos de las personas. Entonces empezamos con una persona y luego en las 2 o 3 sesiones después, cuando por ejemplo está el marido de vuelta o su pareja, trabajamos con ellos y también integrando a los niños. Entonces aquí hay un acogimiento familiar que no deja de ser complejo, ¿no es cierto?, porque en estas circunstancias que estamos hoy día las personas requieren de un espacio para su propia intimidad. Y esos son hoy día, diría yo, unos temas como súper fuertes, porque cuando yo estoy con alguien conversando acerca de lo que a mí me sucede con mi sentir, con mis emociones, con lo que yo siento hoy día, que no estoy bien, es difícil, ¿no es cierto?, si no tengo los espacios para hacerlo. Yo diría que hoy día hemos aprendido mucho en este minuto de cómo acoger el dolor, las situaciones de violencia, por ejemplo, que tú tratas, los dolores cuando alguien llora a través del computador, todo eso. Entonces yo creo que hemos aprendido, nosotros llevamos 14 años y hoy día con el equipo que conformamos profesionales, y además como somos un centro universitario, acogimos las prácticas profesionales de los estudiantes y estamos todos en eso, conversando acerca de cómo acoger, de cómo hacer mejor las herramientas psicosociales. Y esto de lo psicosocial es lo importante que queríamos nosotros conversar, que las personas entiendan que los problemas personales, los problemas de la familia se pueden ver de diferentes lentes, de diferentes miradas, que la puede haber una dupla psicosocial, que ellos no le tengan miedo a las duplas psicosociales, ¿no es cierto?, un trabajador social con un psicólogo, ¿no es cierto?, a veces otro profesional que está para poder conversar y acoger. Y esas son conversaciones como las que tenemos hoy día, ¿no?, de acogimiento, de afecto, de segurización, también de hacerse cargo del dolor, porque la persona que está, la dupla psicosocial, está trabajando para eso. Eso sería una primera reflexión, ¿no? Perfecto, Julia. Se entiende perfectamente. Concuerdo contigo en todo lo que comentas, principalmente en que en realidad tuvieron que adaptarse en este tema de videoconferencia online para poder seguir prestando asistencia. Eso lo vamos a plantear más adelante, así que pero es súper importante destacarlo. ¿Y ustedes, Belén, cómo Casa del Encuentro lleva a cabo su trabajo? Bueno, gracias Julia por esta primera, siempre cuesta partir, ¿no? Así que te agradezco. Estoy Sí, pensando una en buena introducción. Sí, porque a pesar de que somos, o sea, yo también leí un poquito sobre el trabajo de ustedes, pero sobre todo que la lectura es distinta a la transmisión, ¿no? Como a la transmisión de las experiencias.
fui anotando algunas palabras que también marcan harto nuestro trabajo. Hablaste como del encierro, de la soledad y del miedo a los profesionales. Me quedo como con esas tres cosas un poco para poder contar un poco cómo trabajamos y intentar hacer un puente entre el trabajo de nosotros y ir haciéndolo dialogar con el de ustedes, si es posible, ¿no? Pero de partida yo creo que quisiera como precisar un poco, te agradezco también, Nicolás, la presentación del inicio. En general siempre nos hemos preguntado en Casa del Encuentro cómo definir el trabajo en poco tiempo, porque es difícil, es una intervención que cuesta describir rápidamente. Y la verdad es que acompañar a otros y generar ciertas confianzas toma tiempo. Y la verdad que acompañarnos entre nosotros también, entre los equipos. Y ahí yo diría que una primera postura del equipo de Casa del Encuentro es que es una intervención situada, o sea, anclada y que abierta a la escucha de los territorios. Cuando Julia habla un poco de los años, de los 14 años de un trabajo, me imagino que la escucha de eso, de lo que ocurre en el territorio, va transformando también y va desde la labor de lo psicosocial se van como transformando en la herramienta. Entonces, cuando nosotros hablamos de las casas verdes de Francia, es un pero que se ha visto transformado y quería decir que en el fondo nosotros estamos trabajando hoy día, no en cualquier lugar, estamos en Santiago de Chile, en dos comunas particulares, una es Renca y otra es La Pintana, y quería mostrarles brevemente para que quienes nos están escuchando puedan imaginarse los espacios, porque creo que eso permite un diálogo distinto. Déjenme aquí, no sé si se ve. Perfecto, Belén. Sí, ahora se está en modo presentación. Dale. Súper cortito, pero no menos importante. Esta es la casa del encuentro de La Pintana. Esto fue un antiguo container, o sea, era un container que se unió, fueron dos o tres containers que se unen. Este es el exterior, el patio, que extrañamos mucho. No estamos pudiendo ir después en la segunda parte, imagino que hablaremos de los efectos pandemia, ¿no? Como, que nos han sacado un poco del territorio. Ese es el exterior. Y esta es la casa del encuentro de Renca, en su Perfecto. exterior. El interior van a tener que imaginarlo por el momento. Está, bueno, Renca también nosotros hablamos, yo soy parte del equipo de La Pintana, pero los colegas de Renca también añoran harto tener un espacio en el exterior también donde estar, entrar y poder salir, que es una de las cosas claves también ahí. Eso quería mostrarles por el momento. Oye, es muy bonito, Belén, y se nota que es acogedor. Yo creo que está como adaptado para que los niños también se sientan cómodos, ¿m? Y puedan generar estas instancias sociales. Mira, en ese punto creo que tocaste un punto clave porque la verdad es que nosotros resuena, o sea, yo creo que el tema de las confianzas, justamente lo que trae Julia, no como en relación al miedo de los profesionales. Estos son espacios que están abiertos de lunes, bueno, antes de la pandemia, de lunes a viernes, de 2:30 hasta las 6 de la tarde, donde, si bien no es una guardería, como tú lo estableces al principio y nosotros también, no es guardería en el sentido que los padres lleven a los niños y se vayan, y que nosotros quedamos como reemplazando la función parental, sino que es un espacio donde los niños tienen que ir acompañados de sus padres, niños entre 0 y 6 años y mujeres embarazadas. Es un espacio de libre circulación en el amplio sentido de la palabra, es decir, que puedes ir un ratito, puedes decidir ir media hora, quedarte toda la tarde, no hay Perfecto. requisitos de entrada y no hay actividades planificadas con anterioridad, con anticipación. Por lo tanto, tanto los padres o cuidadores como los niños eligen dónde estar, con quién estar y por dónde moverse. Y eso genera, debo decir que yo creo que hablaría como de dos momentos, un momento donde una familia o un grupo de un niño con un cuidador llegan por primera vez y aparecen hartas preguntas. Nosotros recibimos a quien llega, es un equipo multidisciplinario que recibe a quienes llegan y anotamos el nombre del niño, la edad del niño y el nombre del adulto y la relación filial que tiene con el niño, en una pizarra donde todos sabemos Perfecto. los nombres de los otros. Se entiende. Y quería mencionar respecto como de la confianza y de la posibilidad de hablar de estos temas como de angustias en la crianza, porque a diferencia del espacio de FACOM, digamos, nosotros tenemos, es una intervención en lo cotidiano, sin esta intimidad del box, ¿no? No nos encerramos a hablar con nadie. Esto ocurre en un espacio abierto,
donde los niños circulan, los profesionales también y los cuidadores también. Y es en Y en esta. base a eso, discúlpame que te interrumpa, Belén, porque de hecho la pregunta que viene como muy de la mano de lo que tú estás comentando. En el fondo, ¿bajo qué circunstancias los padres o los tutores o los cuidadores traen a sus pequeños a la casa del encuentro? Bueno, de partida yo creo que la palabra red es crucial. En un inicio nosotros tenemos, a propósito de la edad de las instituciones y de los espacios, la Casa del Encuentro de La Pintana cumplió 6 años y la Casa de Renca va a cumplir ahora, dentro de unas poquitas semanas, creo que la próxima semana, su 4.º año. Entonces son proyectos como en primera infancia, en su primera Sí, infancia. Han pasado cosas bien distintas según los territorios. Hemos hecho un trabajo en red, como con la atención primaria, de poder contar cómo trabajamos y funcionamos como un complemento a ciertas iniciativas públicas, digamos, donde a veces llegan cuidadores y niños derivados de estos lugares. Donde también justamente es bien curioso porque aparece la pregunta por si acaso nosotros vamos a hablar lo que se diga ahí fuera, en otro lugar, a transmitir algo. Hay algo bien persecutorio y bien de harta como desconfianza de poder hablar, porque hay algo como del juicio respecto de cómo ellos ejercen los cuidados, de cómo también se relacionan con los niños, ¿no? Y la verdad es que Sí, nosotros establecemos cierta confidencialidad ahí, es una confidencialidad que ocurre en lo cotidiano. Y es a perfecto. partir del tiempo que las personas, por ejemplo, llegan también porque pasan por afuera de la casa del encuentro, ven y entran. O sea, hay demasiadas fuentes distintas de cómo llegar. Yo diría que lo crucial ahí es entender por qué permanecen y siguen yendo. Eso quisiera más estupendo. adelante tocar. Sí, mira, yo Súper. también lo que tú planteas a mí me conmueve mucho porque nosotros somos un centro como universitario de investigación y desarrollo e innovación, y más de más I. Y tenemos nosotros ahí, ¿no es cierto? Qué bueno que tú estás diciendo eso porque nosotros de una u otra manera estamos reflejando lo que está sucediendo en los territorios. Y entonces como Universidad del Estado nosotros vamos investigando como espacio. Hicimos en el año 2019 una investigación sobre la crisis del cuidado en la infancia. Entonces me hace tanto sentido lo que tú estás planteando, Belén, porque fuimos a los colegios a averiguar con los niños y a preguntarles qué pasaba con eso de quién los cuidaba, cómo los cuidaba. Entonces nos interesan esas áreas de investigación. Hicimos un Vale. trabajo con los padres, con 100 niños, con sus padres, ¿no es cierto? Investigamos todas las áreas. Y sabes eso que tú dices de las familias, cómo se cuidan, porque efectivamente cuando tú dices crisis del cuidado, es quién está cuidando, a qué horas cuida y cómo cuida. Ya son varias preguntas las que hay. Y entonces las familias con ese espacio que tienen, ¿no es cierto?, tan privado, siempre se pregunta, bueno, ¿quién me va a venir a controlar lo que yo estoy haciendo en el cuidado? ¿Ya? Entonces, uno Claro. decía, ¿cómo plantear esto, ¿no es cierto?, de la crisis, quién cuida, qué horas cuida. ¿Y por qué los padres y las madres nosotros les solicitábamos que fueran súper honestos en decirnos con quién estaban los niños? Y nosotros nos dimos cuenta que había horas que no estaban con nadie. Entonces, cuando tú lo planteas, ¿no es cierto?, existen dos cosas, lo legal y lo prejuicial, lo cultural y lo legal que se te unen ahí. Entonces nosotros empezamos a darnos cuenta de por qué detrás decían, sí, se lo cuida alguien. Y los niños decían, no sé, a mí no me cuida nadie a esa hora. Entonces, ¿tú qué haces a esa hora? ¿Ya? ¿Con quién estás a esa hora? No, yo estoy con mi teléfono, si es que tengo, espero que mi Mm, abuelita me preste el teléfono. Entonces empezamos a pensar en todos esos espacios en que los niños. Entonces, súper importante, dos cosas, yo diría aquí que son la presencia en el territorio de instituciones importantes, porque se requiere, ¿no es cierto?, de que alguien vaya trabajando todo aquello que no trabajamos explícitamente en la sociedad, que es cómo cuidar, quién cuida, qué significa cuidar a las niñas, porque necesitamos como país crecer en nuestra cultura del cuidado. Lo que pasa hoy día, ¿no es cierto?, en toda la sociedad avanzada, y vamos para allá, somos una sociedad que pasamos de un nivel de, ¿no es cierto?, de PIB a otro, y le estamos sí. intentando decir al resto del mundo, somos una sociedad distinta, ya estamos en otro nivel, nuestra familia, nosotros somos un país de otro nivel, pero lo que sucede internamente es que las infancias requieren de cuidado de alguien. Y hoy día cuando las madres, ¿no es cierto?, están tensionadas, y aquí entramos el tema de las maternidades, con excesivos roles, ¿no es cierto? El cuidarse como mujer, el ser pareja, el pertenecer a la asociación cerca, ocupar los diversos espacios, momentos del día. La pregunta es, ¿cómo tiene tiempo del cuidado? ¿Qué es ese cuidado? Entonces lo que va quedando ahí, ¿no es cierto?, de esto del paso de la etapa del ciclo vital de estos niños y de estas familias, se acumula para el nivel de la adolescencia, donde luego el adolescente va a tener la voz para decirle,
¿quién me cuidó? ¿Cómo me cuidaron? Ustedes me decían que yo no me juntara con mis pandillas, me decían que no me saliera a hacer esto. Sí. Entonces, ¿quién me cuidó? ¿Quién se preocupó? ¿Quién dialogó? Entonces, este tema del cuidado de la primera infancia y de la infancia, de la etapa preescolar y escolar, es fundamental. Y esos son los espacios que tenemos que buscar, cómo investigar, cómo desarrollar. Entonces, la investigación y los desarrollos en las universidades son muy importantes. Nosotros nos hemos hecho ahí un espacio de hacernos algunas preguntas y con los grupos interdisciplinarios de estudiantes, porque trabajamos con estudiantes de psicología, de trabajo social, de diseño, de ingeniería civil, de ingeniería en informática, hemos intentado hacer algunos aportes en términos de innovaciones tecnológicas. ¿Ah? Y eso son todos aportes que van hacia eso. Cómo los niños, con qué medios tecnológicos están, en el rato que están solos, con quién están, que los acompaña, el televisor, el iPad, ¿qué los acompaña? ¿Cómo hacen eso? Entonces, lo que tú planteas del territorio es fundamental, porque está tomando la cosa el aspecto del niño y está tomando el aspecto de la familia, de la madre. Porque nosotros tenemos patrones repetitivos culturales, y entonces las madres, ¿qué elementos, qué recursos tienen y los padres para poder hacer de ese rato que están o de cuidar? ¿Cómo nos preocupamos? Y eso significa un desarrollo de las habilidades parentales y de las competencias parentales, que son finalmente las que miden cuando hay procesos más caóticos que llevan, ¿no es cierto?, a toda la etapa de la protección, y entonces las familias tienen un estrés enorme cuando tienen situaciones en que se ven enfrentadas al miedo de que venga otra institución a preguntarle, bueno, ¿qué estás haciendo con tu niño? ¿Ya? Entonces ahí hay un círculo, yo diría, muy complejo en esta sociedad. Y eso es lo que nuestras instituciones intentan aportar, que en ese círculo, ¿no es cierto?, se repitan cada vez menos aquellas aproximaciones a los aparatos más controladores, ¿no? Que sean aparatos más socioeducativos que controladores. Esa es una reflexión que yo podría dejar en este minuto de raíz, lo que tú, Belén, has planteado. Así que valoro enormemente los programas territoriales, ¿no es cierto?, que nos aportan a nosotros, ¿no? Julia, tiene mucho sentido lo que tú comentas, y en base a eso te pregunto también, pensando, digamos, en Cefacom, ¿cuáles son las circunstancias que en este caso los estudiantes o los usuarios que llegan a poder plantear, digamos, los requerimientos o los servicios que ofrece Cefacom? Mira, ¿Bajo qué circunstancias? Sí, mira, el servicio en la universidad, quiero un poco aquí hacer una descripción. Me voy a volver un poco hacia dentro de la universidad. La universidad, desde el momento que ingresa un estudiante, la universidad no solo se hace cargo de su rendimiento académico, sino que se hace cargo integralmente. La Universidad Tecnológica Metropolitana es del Estado de Chile, y la visión de la educación superior hoy día, ¿no es cierto?, tiene que hacerse cargo de la integralidad del Estado del estudiante. De hecho, tiene que incluso considerar a aquellos que tienen necesidades especiales y que hay barreras dentro de los espacios. Entonces, lo que hace es hacer un diagnóstico grande a través de lo que hace es un gran diagnóstico. Entonces, los estudiantes entran a la universidad y entonces tienen que ir ¿no es cierto?, a responder una serie de encuestas que a veces son 100, 200 preguntas que los chicos dicen, ¿dónde me están preguntando tanto? Que van hacia mirar cómo son las condiciones del medio familiar donde él está. Y es una variable súper importante. Ahí nos unimos, ¿no es cierto?, en la variable familiar, en la parte vocacional, en el lugar donde estudia, las horas que estudia, cómo estudia, si tiene dificultades, si tiene alguna discapacidad especial, así tal cual, si le cuesta ver, si le cuesta escuchar. O sea, se hace una integralidad. Y una vez que ya está empiezan a funcionar los dispositivos. ¿Te fijas? Entonces se da una especie de como de rango de riesgo. ¿Te fijas? Entonces aquellos estudiantes que están en mayor riesgo empiezan a funcionar dispositivos. Y dentro de los dispositivos internos están las redes de tutores, el servicio de salud del estudiante, está el programa de atención estudiantil, y está Cefacom cuando se requiere, por ejemplo, si la oficina de género, ¿no es cierto?, identifica alguna situación de vulnerabilidad, lo ve legalmente porque ahí hay abogados especializados, todo, pero si hay algún aspecto psicosocial lo deriva al centro, o también las duplas psicosociales que están en cada facultad derivan, ¿no es cierto?, aquellos casos. Y los estudiantes llegan y nos escriben, o nos escribe el profesional y dice, aquí hay un estudiante, ¿qué hacemos nosotros? Contacto inmediato y conversación inmediata. ¿Qué te pasó? Este fin de semana me tuve que ir de la casa donde estaba. ¿Qué pasó este fin de semana? Y acogimiento. Y luego, ¿no es cierto?, la dupla psicosocial se hace cargo para trabajar todo lo que es los aspectos sociales, porque están los trabajadores sociales, ¿no es cierto?, y los aspectos más emocionales, pero también las duplas están interdisciplinadas, ¿no? Entonces, cualquiera de esos, y de la comunidad externa, ¿no es cierto?, lo que nos deriven las OPD, los tribunales de familia, la demanda, ¿no es cierto?, de los jóvenes o de las madres que quieren cualquier aspecto. A veces, miren, consejería, eso es fundamental, la gente necesita algún elemento de consejería. Y acuden, entonces tú en 2 o 3 sesiones tú haces una orientación, y ahí nosotros sí tenemos un elemento bien importante que me gustaría conversar aquí con Belén.
todo lo que es el concepto social educativo que hoy día se requiere, no solo los dispositivos psicosociales, no los dispositivos solamente para ver el aspecto solo de la salud mental, porque el tema de las determinantes sociales en la salud mental hoy día son mundiales y de una importancia muy grande. Entonces lo que requiere ahí el material socioeducativo. ¿Quién hace buen material? Y entonces ahí están las redes para poder trabajar. Nosotros tenemos una gran ayuda que es la Escuela de Diseño de la universidad, que los chiquillos ahí son sensibles porque estudian el diseño desde el aspecto social. Y entonces trabajan para las cartillas socioeducativas, para el material, autoestima, habilidades parentales, resiliencia comunitaria, etcétera. Entonces se requiere un apoyo, ¿no es cierto?, ahí social educativo al estilo de la educación freudiana, ¿no? Darse cuenta desde otra manera de lo que requieren las personas para seguir comprendiendo, aprendiendo a lo largo de la vida. Es Oye, y este apoyo, en este caso con Casa del Encuentro, Belén, ¿cómo se genera? O sea, me refiero a los tipos de servicios que ofrecen y qué recursos económicos, técnicos y humanos ustedes tienen, o en este caso les falta, Belén. ¿Cómo lo hace Casa del Encuentro? Buena pregunta. A ver, yo creo que justamente, bueno, está todavía pensando cosas que ha traído Julia. Voy a partir por ahí, después respondo también como al tema como de las condiciones para poder ofrecer algo, porque creo que Por supuesto. se necesita como pensar más en una estructura. Respecto como de la soledad en la crianza, porque justamente Julia trae un tema que nosotros hemos tratado como de darle un lugar, o por lo menos aparece, diría que tiene que ver con la feminización de los cuidados, ¿no? A propósito de que criar en La Pintana o criar en Santiago Centro o criar en Renca, acompañar a los niños, incluso las cualidades del acompañamiento, de los cuidados, van cambiando y van posibilitándose según los territorios. Entonces, ahí diría que hay algo me alivia harto escuchar como la mirada que trae Julia en relación a que si bien hay una búsqueda, un ir a buscar a preguntar cómo están los otros, no hay un protocolo que se instala por sobre esa pregunta por lo que sucede en el territorio y por cómo están los niños y los cuidadores en el territorio. Y ahí nosotros tenemos una posición que es clara, que tiene que ver con que la crianza y los cuidados no son un asunto privado y no son un asunto que compete únicamente a esa madre o a ese padre. La crianza es un asunto que debe ser tomado con la seriedad necesaria y que es un asunto social, es un asunto estatal, es un asunto colectivo. Por lo tanto, quería traer algo que nosotros tenemos recurrentemente en Casa del Encuentro, y de hecho yo creo que estamos bien, bueno, echamos harto de menos la pega, porque realmente es un trabajo súper motivador, interesante, justamente porque nosotros somos un equipo de profesionales de distintas áreas, habemos psicólogos, profesores, fonoaudiólogos, en algún momento hubo también una terapeuta ocupacional, una kinesióloga también, pero justamente como que el equipo encarna de alguna manera ciertas diferencias, y lo que nosotros promovemos, sin decirlo necesariamente como abiertamente, es que la crianza no es una sola tampoco, y lo que tratamos de hacer es acompañar que haya un espacio de poder hablar de las inquietudes de la crianza para favorecer y habilitar saberes locales y familiares. O sea, no existe una única forma de cuidar a los hijos. Justamente nosotros acompañamos, tratamos de ofrecer un espacio de socialización que favorezca que los niños no solamente puedan interactuar con los mismos que conocen, sino también con otros. Y quería comentar justamente un dato bien como clínico y bien como revelador para la intervención que nosotros hacemos, que justamente a veces incluso como profesionales nosotros no vamos diciendo lo que tienen que hacer los otros, sino que justamente hacemos hablar o tratamos de que ocurra algo que tiene que ver con que los mismos cuidadores compartan aquello que les ha funcionado a ellos y aquello que no funciona también. Porque yo creo que espacios para hablar de lo que cuesta son súper difíciles de establecer, justamente por este tema como del control de las crianzas. Entonces, y del control parental, o sea, como que efectivamente hay un tema del cuidado de los niños. Y algo curioso también pasa con los niños en Casa del Encuentro, es que necesitan espacios para salir de la mirada de los padres, ¿no? De ir a hacer algo en el escondite, de ir a jugar a otra cosa, de ir a ponerse en lugares que son distintos, ¿no? Entonces nosotros planteamos como que la historia nos ha dado como un poco como una construcción de un espacio
en que se favorece como la elaboración de esas angustias que pueden tener los cuidadores, pero también los niños, que de alguna manera es como es como un espacio presocial, pensando que, por ejemplo, en La Pintana, el temor de muchos padres es llevar a sus hijos a jardines infantiles porque no hablan, porque tienen miedo de que lo que les ocurra no pueda ser contado a sus padres, ¿no? Y de cómo también, de cierta manera, se va como evitando el contacto en la ciudad con los otros niños y en los espacios públicos de la infancia. Entonces ahí quería traer eso porque en realidad creo que hay un peso no solo para los equipos, sino también para los cuidadores en relación a lo que se espera, sin ofrecer mucho el Estado o las estructuras sociales. Entonces hay una situación de desigualdad que la pandemia venía a mostrar o a hacer un zoom a propósito de esto, y hay algo que la virtualidad, bueno, ahí después les contaré un poquito cómo lo hemos hecho nosotros, pero quería decir eso. Respecto con qué contamos, bueno, Sí. la Casa del Encuentro es un programa de la Fundación Santa Ana que financia este programa. Nosotros somos parte de la Fundación Santa Ana. Tenemos estas dos casas funcionando en paralelo en las tardes. Somos un equipo multidisciplinario con una jornada parcial, es decir, ninguno de nosotros tiene una jornada completa. Tenemos horas de Ok. trabajo. Y diría que lo más importante, o sea, si bien nos faltan muchas cosas que tienen que ver con el trabajo en red, cómo articular la intervención que nosotros hacemos con otros espacios sociales, porque pensamos que no somos el único, obviamente, sí funcionamos como un complemento, diría que sí tenemos el desafío como o sea, lo que sí nos ha sostenido en este tiempo es que tenemos un espacio semanal de poder conversar como equipo aquello que vamos escuchando en el territorio y cómo también acompañar en la clínica. Es una clínica bien desde la artesanía, en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que no hay algo prehecho, sino que tiene que ir en la escucha del territorio y tiene que ir como confeccionándose a partir de lo que va ocurriendo ahí. Entonces, no sé si se entiende, pero de alguna manera tenemos un espacio como cuidado del equipo también para poder hacer investigación, como dice Julia, parece ahora después ¿no? de sacar un libro que se le recomiendo, Espacio de Infancia en la Ciudad. Espacio para la infancia. Ahí, quien quiera, vamos a también poner la página web y todo, pero quería decir que en el fondo es un equipo que ha ido escuchando lo que ocurre, escribiendo a propósito de lo que ocurre, y diría que estamos en una etapa de generar puentes con otros para que lo que nosotros hacemos tenga relación o pueda articularse en un espacio donde lo social pueda como de alguna manera no quedarse solos, así como la crianza no es un asunto solitario. Pensamos que los trabajos de los equipos que trabajan con niños y con primera infancia no puede ser un trabajo en soledad tampoco. Súper claro, Belén, se entendió perfectamente y de una u otra manera relacionaste todo lo que nos comentó Julia, agregando, digamos, o complementando todo esto con los servicios que entrega la Casa del Encuentro. ¿Y ustedes, Julia, cómo Sí, están sus recursos, cómo son los servicios que sí, ofrecen? mira, a mí me motiva bastante lo que reflexiona Belén en términos, Sí, voy a referir a los recursos, pero quisiera que no se pasara algo bien importante que ella dice, que se refiere al cómo, es decir, a los modelos con que se trabajan con la infancia, las familias, los jóvenes, ¿no es cierto?, en los territorios. Y entonces eso es fundamental, el que se pueda tener el tiempo de las reflexiones. Los equipos requieren, ¿no es cierto?, dos variables fundamentales: el sentirse bien con lo que hacen, el sentirse cerca de las personas con las que trabajan, ¿no es cierto?, y también en una tercera instancia el responder a las necesidades del país, del territorio, del lugar donde están. Es decir, se necesita como una legitimación mutua, ¿no? Una legitimación de que lo que están haciendo los profesionales no sea tan criticado, porque efectivamente siempre se va como que yo fui a tal parte, no me atendieron, o si me atendieron, no me atendieron bien. Entonces, eso es fundamental en los equipos, el sentirse motivado, el sentirse que estás haciendo el trabajo, el sentirse cercano. En los trabajos del tipo como el que nosotros hacemos con la familia, la infancia, los jóvenes, se requiere, ¿no es cierto?, una llegada directa. No hay intermediarios ahí, ¿no es cierto? Hay una llegada directa a las personas, a sentir, a revisar. Entonces, eso requiere, ¿no es cierto?, un espacio reflexivo para los equipos. Y en ese espacio reflexivo se contiene lo que estaba hablando Belén, que es el autocuidado. Porque los profesionales se cansan. Los profesionales, el otro día yo conversaba también a raíz de la gente que estaba trabajando en salud, ¿no es cierto?, en todas las instancias de salud, porque estábamos con la Comisión Nacional de Salud del Colegio de Trabajadores Sociales analizando esto, de lo que ha sucedido este último tiempo con la gran demanda que tienen, ¿no es cierto?, los profesionales. Y en los espacios territoriales también, ¿no es cierto? Siempre hay
una especie como que no te alcanza el día para abordar todas las necesidades que tienen y que te demandan los jóvenes, las mamás, ¿no es cierto? Y siempre estás analizando, después tienes que registrar toda la intervención. O sea, no solo haces la intervención directa, tienes que registrarlo todo, porque después tienes que hacer el análisis, ¿no es cierto?, del equipo. Entonces son 3, 4 instancias para que las personas vayan entendiendo las lógicas que hay detrás. No es que se paró un equipo y le habló, un equipo que tiene que funcionar en términos de las distinciones de ese caso, pero sin olvidar también todo lo que tiene el resto de la sociedad. Abordar, acoger, comprender, devolver, ¿no es cierto?, sentir la confianza, porque tiene que haber una confianza en esto, hay registros de confianza, registros de acercamiento, registro también de un concepto de identidad, porque si la gente no se siente cerca, no habrá adherencia. Entonces todos los recursos que tengamos en las redes, los recursos que tengamos en los programas, no van a causar el efecto que queremos. Entonces hay un esfuerzo enorme de los equipos y también nosotros vamos registrando, y entonces eso se llama sistematizar. Por eso cuando decías tú que el Centro Familia y Sistematiza debe sistematizar sus prácticas, entonces esos son tiempos especiales. La sistematización significa que yo reflexiono con respecto a lo que sucedió y vuelvo de nuevo, ¿no es cierto?, a la próxima sesión que hemos trabajado, volver a asumir. Y hay una serie de herramientas que vamos usando y que tenemos que estudiar. Nos perfeccionamos, vamos a cursos, pertenecemos a grupos, a colectivos, leemos mucho la bibliografía. Qué bueno esa bibliografía, ¿no es cierto? Los modelos que tienen, ¿no es cierto?, las instituciones para trabajar, cómo refrescan las realidades. Si como ustedes tienen el modelo de Francia, ¿no? Nosotros tenemos el modelo, sí. hemos acogido una serie de modelos, ¿no es cierto?, psicosociales más básicos, que va desde las tareas del trabajo social, la resolución de problemas, la mirada minujiana estructural con la familia, las miradas también, por ejemplo, hoy día las constructivistas, ¿no es cierto?, que trabajamos con los sentimientos, las narrativas. ¿Por qué trabajamos hoy día tanto con las narrativas? Y ahí un poco, ¿no es cierto?, mirar, porque cuando nosotros tenemos tantas situaciones de trauma y dolor, lo que dicen mis colegas, no se me olvida en las sesiones, cuando tú eres capaz, ¿no es cierto?, en tu narrativa de poner en palabras aquello que te duele, tú eres capaz de transmitirlo y eres capaz de hacer que te comprendan. Entonces, es re importante esto, ¿no es cierto?, de cómo se van construyendo los modelos en la reflexión. Los equipos requieren la reflexión, requieren los tiempos, requieren el autocuidado. Y entonces siempre pensamos que somos pocos. Y uno dice siempre, bueno, me falta gente, hay mucha demanda. Nosotros hoy día estamos atrasaditos con un montón de otras tareas. Cuando somos súper rigurosos, nosotros tenemos la vicerrectoría de transferencia, nosotros tenemos todo un protocolo y tenemos que cumplir con los calendarios y los medios verificadores, los indicadores de gestión, etcétera. Entonces, todo estos temas de la gestión también es una parte que va paralela a toda la gestión de los ingresos, que te evalúen, porque te evalúan por indicadores. Las sesiones, qué características tienen, ¿no es cierto? Nosotros ya hicimos una innovación que también quiero contarle a la red y a las personas que nos ven, a que nos escuchan. Hicimos una innovación este año con la atención de parejas. Y estamos trabajando con situaciones de pareja, pero no estamos trabajando así como masivamente, sino que estamos trabajando con algunas parejas que nos permitan descubrir hoy día cuáles son estas características. A este espacio le llamamos AEP, Atención de Espacio de Pareja. Entonces, cuando ya nombramos así, quiere decir que queremos abrir un espacio reflexivo donde no significa que vamos a atender todo, sino que significa que vamos a precisar qué están sucediendo hoy día con estas parejas, en este minuto y en estas situaciones, para poder tener también algunos elementos de reflexión, para generar un modelo efectivo, ¿no es cierto?, que, como dice Belén, se va transformando dependiendo de la demanda, la realidad que tiene la familia. Y esa es la otra flexibilidad de los equipos, ¿eh? Además, flexibilidad, desgaste. Hay un tema que se llama el desgaste por empatía, ¿no es cierto?, o la fatiga por compasión. Y la fatiga por compasión hoy día la tenemos en todos nosotros registrada, en los cuerpos de los profesionales, en sus emociones, porque hemos tenido que registrar todos los dolores hoy día de este momento de pandemia, de este momento de crisis sociosanitaria, ¿no? Entonces lo tenemos nosotros también eso. Nos falta tiempo, nos faltan horas profesionales, tenemos listas de espera, ¿no es cierto?, demanda espontánea que es de urgencia, eso tenemos, pero tenemos también la posibilidad de tener espacios reflexivos. Los profesionales necesitamos espacios de reflexión de nuestra práctica, eso es trascendental, porque si no, nos legitimamos, ni nosotros ni con las personas. Y agradecemos siempre la confianza que tienen las personas con nosotros cuando vienen, ¿no?, a la conversación, al espacio de atención psicosocial. Es un poco para atacar el efecto del síndrome de Burnout, me hablan en el fondo, ¿no? Es similar al... ¿Se escucha perfecto, Julia? Dale nomás. Sí, mira, lo que estás asumiendo el síndrome de Burnout.
¿Sí? Es similar, pero no es lo mismo. Existen nuevos Ya, estudios perfecto. a través de la neurociencia, estos estudios de neurociencia que han dado cuenta que son, son diferentes. La fatiga por compasión es porque tú escuchas demasiado, 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 te fijas del dolor y te va quedando en el cuerpo. ¿Te fijas? Eso. Perfecto, Julia. Oye, nos preguntan desde Facebook, nos hace una pregunta las personas que participan en esta videoconferencia, en esta charla en vivo, perdón. ¿Cómo incluir a la comunidad? Y hablan de juntas de vecinos, comunidades de Sí, base, etcétera, en el quehacer de la crianza. ¿Qué sí. piensan ustedes, Belén? Cuéntame, a ver cómo podemos abordar esta pregunta. Muy buena pregunta. Eh, bueno, la verdad es que yo pensaría en cómo ha estado tanto tiempo no incluida la comunidad, ¿no? Como que en algún momento parece que pensamos que los niños eran como criados solamente al interior del núcleo familiar, pero históricamente, si miramos más para atrás, eh, la crianza era un asunto colectivo, o sea, abuelos, había una transmisión transgeneracional de saberes, los niños se criaban y estaban mucho más con sus compañeros, sus vecinos, se habitaban las plazas de manera distinta, los niños recorrían espacios en grupo y los vecinos cuidaban, funcionaban como cuidadores alternativos. Obviamente hay algo que cumple exclusivamente la madre y el padre, digamos, o quien ejerza ahí una función, pero hay algo como de, yo por eso creo que buena pregunta, porque tengo la impresión de que el gran riesgo posterior a lo que estamos viviendo a partir de la pandemia es, o sea, tal vez el desafío que nosotros nos hemos planteado como equipo de Casa del Encuentro es cómo generar o cómo acompañar las inquietudes y angustias a propósito de generar vínculos de confianza con esta cosa del distanciamiento social, ¿no? Nosotros trabajamos con niños muy pequeños, o sea, guaguitas recién nacidas, llegan en coche, los padres a veces o cuidadores se sorprenden que nosotros nos dirigimos a los niños directamente, incluso si ellos no hablan, ¿no? Como que hay algo ahí como bien de dirigirnos al niño en su lugar de sujeto y de ciudadano, incluso si no lo es ante la ley, ¿no? Entonces, ahí traemos algo Darle como la que importancia en el fondo, ¿cierto? Darle la importancia necesaria que se merece. por supuesto, y una importancia que tiene que ver con que hay gestos que son subjetivos en los niños, que no necesariamente implica que el adulto lo tenga que entender para que exista un deseo, una elección, quiero ir para allá. Es súper claro para los niños. O sea, los papás en casa del encuentro nos dicen a veces que van de la mano pasando por fuera y el niño los empuja para entrar, ¿no? Ahí hay un deseo de ir a un lugar. Entonces, pensando en cómo se incluye la comunidad, a mí me parece que los municipios hoy día, el Estado, tiene una función clave en el sentido de habilitar espacios donde podamos estar socialmente y donde ocurran encuentros que no sean solamente intrafamiliares, sino que ocurran encuentros con otros, con las diferencias. Yo creo que algo clave como que por lo menos a nosotros nos ha servido para trabajar es que trabajamos la diferencia al interior del equipo, es decir, tenemos miradas desde disciplinas y recorridos biográficos Perfecto. y académicos, pero también ocurre al interior de Casa del Encuentro que los niños son muy distintos unos con otros y los cuidadores también. Empiezan a ver como historias sobre la vecindad, ¿no? Niños Sí, en la Pintana y en Renca que caminan solos por la calle. Y uno podría sí. pensar, claro, tiro de la alarma, pero también hay Ujú, algo saber de lo colectivo de los niños en la pandilla, como decía la ujú. Julia, como que pienso ahí que hay algo como de volver a confiar, pero creo que es un desafío, sobre todo por lo que hemos visto y la desigualdad radical que nos ha mostrado la pandemia, porque quería mencionar esto, nosotros los dispositivos de emergencia que han surgido posteriores, o sea, a propósito de la pandemia, en La Pintana ha sido súper importante conocer el dato clave que es el tema de la brecha digital. O sea, Ujú. estamos pensando que todo funciona por la virtualidad cuando en realidad el acceso a la conexión Es muy bajo. es un privilegio. Es un Mm, privilegio. Entonces, ¿cómo sí. operamos ahí? ¿Cómo los funcionarios y los trabajadores, como también dice Julia, nos vemos atravesados? Porque también nosotros estamos viviendo esto, ¿no? Entonces, Ujú. quisiera ahí, no sé si vamos a tener el tiempo, yo creo que siempre hay más cosas que hablar, pero Siempre. contar que en Casa del Encuentro en este tiempo hicimos como que inventamos. En crisis uno también puede inventar. Y ahí aparece la virtualidad como una herramienta que nos funciona para algunas cosas, no para todo, como todo en la vida, creo yo. Y en Renca se armaron
grupos de conversación y de creación de cuentos para Perfecto. los niños y para los padres, como en espacios separados. En La Ujú. Pintana funciona un programa de lunes a viernes que es La Loca Cita, donde también hay lecturas de cuentos y se conversan también temas de contingencia y el equipo aparece ahí como apoyando a quien se quiera conectar. Pero además armamos una revista para niños, un pasquín de juegos, Mira qué bonito. que lo armó el equipo, ¿sí? Y lo llevamos al Súper. territorio. Entonces lo hicimos circular, ya que nosotros no podíamos ir o estar y movernos ahí, tratamos de que llegara y nos asociamos con el equipo del EPI Crianza que funciona en La Pintana y ellos cuando fueron a repartir, por ejemplo, las canastas familiares, Ah, llevaron ya, algunos algo que llegara a los niños, algo que sí. permitiera un interés. Entonces Este, digo, este, perdón, en la pregunta sí, de la comunidad, sí, eh, creo que hay algo ahí como de hacer hablar, nosotros instalamos unos buzones a la altura de los niños. Algo de súper. la infancia molesta a los adultos, creo yo. Y en la medida que vamos a hacer que la ciudad sea un espacio también para los Eh, más pequeños, para las sí. mujeres, para las minorías, hacemos también que la comunidad participe no solamente para quien le queda cómoda la ciudad, sino para quienes también buscamos un lugar distinto para eso. Entonces, Sí. desde ahí podría contestar. No sé si me extendí, pero... No, súper bien, Belén, y de hecho el material de apoyo que menciona ayuda un montón. Ayuda un montón en la viralización de la información que se quiere entregar. Está disponible, si Perfecto. él lo quiere. Oye, tengo una pregunta, nos queda muy poco tiempo, pero yo creo que es muy necesaria hacerla, que en el fondo es qué sucede en el proceso del acompañamiento, pero ya mirada de la perspectiva de los padres o de los cuidadores, porque hemos hablado todo el rato de los niños, pero ahora como de la mirada del padre, ¿qué perspectiva tenés? O sea, perdón, ¿qué sucede en este proceso con ellos? Yo, Julia, por favor. sí, mira, yo estoy pensando en este minuto, por ejemplo, si pudiéramos concretarlo en las madres que están en la casa haciendo el trabajo de su labor por su contrato laboral y además atendiendo toda la maternidad, todo el cuidado de la crianza y la maternidad. Pensemos eso nomás, yo creo que con esto estamos interpretando una gran mayoría de mujeres y de abuelas, porque yo soy abuela, tengo dos nietas a Mm, cargo y tengo que preocuparme de rendir en mi trabajo, rendir en el labor de crianza, en el cuidado, pero significa también que tengo que supervisar hoy día las labores escolares. Entonces, yo creo que eso nos ha complicado a los padres y a las madres, a los abuelos y a los cuidadores, llamemos de cuidadores, ¿no? Entonces, hoy sí, día, es decir, lo que ya teníamos en crisis de cuidado, quién cuidaba, qué horas cuidaba, el colegio ayudaba, vuelve de nuevo, como dices tú, Belén, vuelve de nuevo a todo lo que es el proceso familiar. Entonces, las dinámicas familiares se han complejizado. Los procesos familiares hoy día son de otro orden, ¿ya? Entonces, significa que tenemos, por ejemplo, yo estaba haciendo, por ejemplo, si viniera mi nieta ahora y quisiera trabajar sus tareas del colegio, vendría y me diría, ya abuela, ponete a desocupar el computador, ¿ya? Y cuando yo estoy trabajando haciendo un documento para entregarlo porque me lo están esperando en mi oficina, viene un niño y dice que tengo un problema con matemáticas. Entonces, eso es lo que yo he visto hoy día en las casas cuando he estado trabajando con las madres, con la funcionaria, una funcionaria de mi universidad, que están, además que tienen que hacer una producción económica, una reproducción social y económica, ¿no es cierto?, que siempre hemos hecho, pero hoy día tiene otra complejidad. Yo pienso que padre y madre hoy día, ¿no es cierto?, más de todas las tensiones de crianza en que estamos insatisfechos, en que luego, ¿no es cierto?, se nos devuelve como que no comprendemos la realidad mental, ¿no es cierto?, o la estructura de imagen o estructura de mundo que hoy día tienen los niños en la edad de la crianza, porque los niños hoy día están mediados por todo lo que es su conocimiento a través de las redes, ¿no es cierto?, y de sus juegos, ¿no es cierto? ¿Quién sabe hoy día de los juegos para los niños que tienen acceso, que no tienen la brecha digital? ¿Cierto? Para esos niños sí, estamos hablando de una gran cantidad de niños en la ciudad, porque yo atiendo Santiago, todo lo que es el territorio de Santiago, y entiendo porque trabajé en La Pintana, ¿no? Con la Fundación Hogar de sí. Cristo, 8 años atrás, pero estoy hablando de esta realidad que me toca a mí hoy día, las madres tensionadas. ¿Con qué habilidades o con qué competencias las madres pueden hacer su trabajo? ¿Cómo hoy día pueden hacer? Entonces, hoy día nos hemos preocupado. Nosotros hemos trabajado con el concepto de la resiliencia comunitaria. Y entonces ahí asumimos dos cosas. La capacidad de la familia para descubrir qué potencialidades tiene para superar las problemáticas, las pequeñas cosas que después se hacen grandes. Porque la acumulación diaria de estas insatisfacciones lleva a una tensión de violencia. Entonces, Ujú. ¿cómo nosotros sumamos, ¿no es cierto?, esos acompañamientos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo comprender que tengo que mejor preocuparme del tema chiquitito para que después no se me agrande la bola de nieve? ¿Ya? ¿Cómo tengo tiempo para darme cuenta cómo voy a hacerlo? Entonces eso es una reflexión que tiene que ser acompañada. Entonces yo encuentro que hoy día nos faltan
suficientes elementos como para poder acompañar en su proceso, darle hora a las mamás para que puedan. Las profesoras están haciendo muy buenos trabajos cuando yo he visto que las profesoras están citando a los apoderados cuando ven que los niños no se están integrando a las clases. Porque los niños no quieren entrar a la clase y no quieren poner la cara, porque las profesoras preguntan, ¿está fulanito? Y el fulanito calladito, sí estoy aquí. Porque no quiere mostrarse, el niño no tiene, no, el niño nadie lo puede obligar a mostrarse. Entonces hay una tensión ahí nuevamente con los colegios, y que es así. Entonces yo creo que hoy día requiere de un acompañamiento a la familia en este momento, ¿no es cierto? En este momento, ¿cómo hago mejor esto? Entonces requiere que pongamos atención en las madres, los cuidadores, para que tengamos espacio, y ahí está la consejería. Abrir los espacios de consejería. Abrir, por ejemplo, las grandes, estos webinars para que las personas pregunten, para que se encuentren entre ellas, ya que no pueden salir a hablar con el vecino que se hablaba antes, ¿no? Nosotros no tenemos los grandes balcones que se han puesto, los grandes balcones están en el centro de la ciudad, pero las otras partes de la ciudad no tienen grandes balcones, que tú sales al balcón y gritas por último que estás choreado, que te da rabia, o que quieres que alguien te auxilie, no estás en el balcón, pero estás a lo mejor en un espacio muy reducido que requiere, ¿no es cierto?, que te contemples a ti mismo, que te calmes, ¿no es cierto?, que pienses, ¿no es cierto?, que reflexiones en este momento, en tus frustraciones, en lo que tú... No fue Julia. Oye, nos queda muy poquito tiempo, pero Elena, que te quiero abordar una pregunta y con esto ya para poder terminar. ¿Cómo usted han podido implementar esta nueva innovación en el tiempo de pandemia? Y en base a esa pregunta, Belén, ¿cómo ustedes pueden acoger esta realidad o cómo Chile puede acoger esta realidad actual? Pensando en la crisis sanitaria y también pensando en que este tema a lo mejor no es tan bien abordado por el tecnicismo que hablábamos al inicio. Oye, creo que es una pregunta bien difícil de responder. Creo que es un momento bien particular. O sea, creo que tal vez nosotros sostenemos que en este tiempo escuchar es una muy buena medida, escuchar lo que está ocurriendo. No somos los únicos a quienes se nos pueden ocurrir algún tipo como de alivio en términos de ofrecer espacios de palabra, tanto a las cuidadoras, como bien trae Julia, porque ahí hay una realidad bien difícil de acompañar en este tiempo, y también a los niños. O sea, insisto, ahí hay algo ahí como de ir a preguntarnos de cómo están los niños, y la verdad es que hay que pensar en las condiciones frente a las cuales un niño puede expresar lo que le pasa. Pero yo creo que más allá de lo concreto, así como medidas concretas, yo quería traer como algo que tal vez no sé si se nos ha olvidado, pero tal vez pienso que es importante. O sea, además de todo lo que estamos diciendo, las mujeres están a cargo de los cuidados, las abuelas o abuelos como reemplazando a los cuidadores muchas veces y acompañando a cuidar. Pero además de esto, la situación de pandemia ha implicado que al menos en todos los territorios, la experiencia de la vida y la muerte aparece como algo que es necesario de poder darle un lugar. Tengo la impresión de que estamos más preocupados de la exigencia, del rendimiento, de la productividad, en lugar de detenernos a atravesar este momento difícil que ha implicado una cantidad de duelos muy, muy importantes. Duelos de todo tipo, duelos que tienen que ver con pérdidas de seres queridos en situaciones de mucha desigualdad, pero también pérdidas de lugares para estar con otros distintos. Y yo tengo la impresión, y tenemos como la pregunta en el equipo, de que el desafío de generar vínculos en estas condiciones de pandemia nos van a mover a todos, porque además estamos atravesados por esas pérdidas también. Entonces pensamos que la verdad es que hay que ir compartiendo con otros equipos, no quedarnos solos, y yo creo que los padres, cuidadores y niños incluso han podido inventar en este tiempo algunas soluciones, pero que esas invenciones a nivel individual, familiar, incluso local, tienen que ser apoyadas por maneras de mirar que no puede importar más el trabajo o la productividad que la experiencia de la soledad con la que se está viviendo, el sostener una casa, alimentar a los hijos, acudir al colegio o responder a los deberes, ¿no? Yo creo que aquí hay algo como que es anterior y que tiene que ser pensado, que hay un dolor muy grande que estamos viviendo en estos momentos. Sí. Oye, bueno, me da una pena terrible. Yo creo que esta temática da para poder tener una segunda conversación. Vamos a hablar con el equipo para ver si la reunimos en una segunda instancia. ¿Okay? Oye, yo les quiero agradecer
Les quiero agradecer por su apoyo, por su compañía, por todo su relato, la presencia y disposición de todos ustedes. Y les pido que mencionen sus datos de contacto, página web. Julia, comencemos contigo. ¿Dónde nos podemos contactar con Cefacon? Mira, Cefacon, www.cefacon, ustedes entran por el uten.cl/Cefacon. Y ahí está, inmediatamente va a aparecer el centro. También en Instagram, en Facebook también, Facebook, ¿no es cierto? /Cefacon, también lo pueden encontrar. Y ponen Cefacon ahí en cualquier buscador y va a aparecer un montón de noticias, las actividades que hemos hecho, los talleres que están, ¿no es cierto? También hacemos talleres de habilidades parentales a los colegios, los tenemos listos, preparados. Si los colegios nos piden talleres hoy día de habilidades parentales para esta situación que estamos con Belén describiendo, ¿no es cierto? Podemos trabajarla, la tenemos, ya la estamos mirando algunos aspectos. Yo creo que, como dices tú, hay tanto dolor, hay tantos elementos, pero mirarlo desde el punto de vista de cómo las familias podrían, desde sus propios recursos positivos, resilientes, poder contar o narrar qué han hecho, podría ser importante para levantar, ¿no es cierto?, nuevas propuestas. Y lo segundo, que también, ¿no es cierto?, no dejar de decir que hay espacio, que las redes colaborativas ofrecen los espacios para poder trabajar. Entonces, ustedes ponen Cefacon, buscan en cualquiera de los buscadores, va a aparecen las noticias de la actividad que estamos realizando, ¿no es cierto? Sobre todo si necesitan, yo puedo dejar mi correo, jcerda@uten.cl, si necesitan una atención, una reflexión, consejería, apoyo, también estamos a disposiciones de ustedes. Gracias, Julia. Belén, ustedes, cuéntanos, ¿cómo nos podemos contactar con ustedes? Pueden buscarnos, cada casa tiene un Facebook, Casa del Encuentro Renca, Casa del Encuentro La Pintana, ahí es lo que va ocurriendo a nivel de cada una de las casas. Está el Instagram también de Casa del Encuentro, y a lo largo de la pandemia hicimos un canal en YouTube que se llama Canal de la Casita, de Casa del Encuentro, donde pueden ir. Hicimos una selección de los materiales que hemos ido transmitiendo en otras instancias, y ahí además tiene una liberación, o sea, son menos los datos que ocupa el meterse a YouTube que a Facebook, en caso de que haya familias que les convenga más ir al canal de YouTube. Así que son el YouTube, Canal de la Casita, los dos Facebook de Casa del Encuentro, La Pintana y de Renca, y el Instagram de Casa del Encuentro. Buenísimo. Tu material de apoyo lo podemos encontrar en estas redes sociales, ¿cierto? Sí, nos pueden pedir además, bueno, en cualquiera de estas redes sociales nos pueden pedir, nosotros podemos enviarles el material y nosotros no tenemos recursos para la impresión, pero sí, si hay algún lugar que lo necesita y lo puede imprimir, nos pueden pedir. Perfecto. Oye, de todas maneras sus datos de contacto van a aparecer en la sección de comentarios, ¿ok? Vamos a dar algunos avisos. Fundación Levántate está próxima a cumplir 11 años de trabajo, y en este contexto invitan a sumarse como socios para seguir ayudando a las mujeres, y les invitan a hacerse socios en esta temática. Mayor información pueden encontrar en www.mujerlevántate.cl o en su propia página de Facebook. Por otro lado, Fundación Soy Más invitan a voluntarios a ser parte de su colecta online, Súmate por Ellas, que se realizará desde el 30 de octubre al 20 de noviembre. ¿Ya? También mayor información en www.soymas.cl o en su página de Facebook. ¿Okay? Para quienes quieren confirmar su embarazo con completa confidencialidad, Fundación Apoyo para el Embarazo ayuda en este primer paso otorgando una ecografía gratuita para quienes lo necesiten. ¿Ya? Para poder contactarse con ellos, pueden llamar al más 569 8167 1413, perdón, más 569 8187 1413, más 569-8187-1413 o contacto @apoyoparaelembarazo.cl. ¿Ok? Eso, oye, les quiero agradecer nuevamente, muchas gracias por su tiempo, de verdad estuvo muy interesante la temática de hoy. Y nada, por la participación de todas las personas que vieron este conversatorio vía online, muchas gracias también por estar presentes, y los invito a seguirnos en Facebook, Red Colaborativa, o en Instagram, red-colaborativa-cnt, o que nos contacten en www.redcolaborativa.cl. ¿Ya?
Eso, muchas gracias Julia, muchas gracias Belén por acompañarnos. Nos despedimos de todos, perdón, y les mandamos un cordial saludo y nos vemos el próximo jueves en un próximo conversatorio. ¿Ok? Que estén muy bien, gracias de nuevo chicas y gracias a todos los participantes. Muchas gracias. Chao Julia, chao Nicolás. Un gusto, Belén. Sí. Chao. Chao, quédense un ratito si pueden. Nicolás. Chao, que estén bien, nos vemos, adiós. Chao.